¿Qué es lo que pasa? Y esto ocurrió el 23 de agosto, no es 24, no, ocurrió el 23 de agosto. Y ocurre con un ministro de la Suprema Corte que decidió que iba a presentar dentro del pleno, dentro de estas discusiones, dentro de la sesión, un punto, un proyecto para remover de su cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Esto estuvo, miren, así de pasar. Por un pelito de hormiga casi ocurre el que un ministro de la Suprema Corte intentara remover al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y permítanme explicarles de qué se trata este proyecto, porque aquí esto meramente es un asunto político. Esto no es un asunto relacionado con la legalidad o como lo han querido vender. No, estamos hablando de un asunto que tiene que ver con una carga política. Y todo esto fue por los libros de texto, ¿no? Nada más. Esta es la sesión, esta famosa sesión que ocurre el 23 de agosto, aquí está la fecha, 23 de agosto en esta sesión, ustedes se pueden dar cuenta que aquí está presente pues la ministra Loreta, no es Loreta, es Yasmín Esquivel, y junto a ella está el ministro Luis María Aguilar. Este ministro en particular es el que dentro de los proyectos que buscaba discutir en la sesión, uno de ellos que posteriormente fue eliminado, fue retirado de los asuntos a tratar, intentaba remover del cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este ministro, Luis María Aguilar, es el ministro al que el presidente pues exhibió en la mañanera por pues básicamente andar defendiendo a esta unión de padres de familia, a Ricardo Salinas Pliego, a la unión de padres de familia por los amparos de los libros de texto y a Ricardo Salinas Pliego por pues esta protección judicial que tuvo desde la Suprema Corte para que el grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego evitara pagar 25 mil millones de pesos. Entonces, o sea, son dos cosas, son dos temas que el presidente le ha criticado muchísimo a Luis María Aguilar, que de hecho, Luis María Aguilar, este ministro, llega por una recomendación, o más bien llega a petición del propio Felipe Calderón. O sea, este ministro Luis María Aguilar llegó a la Suprema Corte a propuesta del entonces Felipe Calderón. Obviamente es abogado, cumple con la carrera judicial y lo que ustedes quieran, pero fue postulado por Felipe Calderón en 2009, fue designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009. Entonces, si volvemos atrás un poquito en la historia y vemos cómo es que los cargos de ministros se han dado, sabemos que los presidentes, y esto no ha fallado todavía, intentan o proponen gente que vaya más o menos con su misma visión de política, ¿no? Así de sencillo. En el caso de Peña Nieto, pues tuvimos recomendaciones de ministros, particularmente la hoy presidenta de la Suprema Corte, que así como Peña no cumplían con los requisitos y no cumplen satisfactoriamente con los requerimientos para el cargo que están ocupando. El ejemplo tal cual de Peña Nieto, ahí está la ministra Norma Lucía Piña, que ella pues justamente no cumplía con los requisitos, era la peor evaluada y bueno, aún así es presidenta de la Suprema Corte. Y luego en el caso de Calderón, pues ya se imaginarán que algunos ministros terminaron siendo con una carga ideológica muy similar a la de Felipe Calderón. Ahí estaba Medina Mora, que terminó fugado, huido, perdonado, como lo quieran llamar, y está este caso de Luis María Aguilar. Entonces, Luis María Aguilar ya hemos platicado mucho sobre este ministro. Hay muchas cosas que se le han cuestionado, muchas decisiones que se le han cuestionado a Luis María Aguilar por cargarse mucho pues a proyectos completamente alejados de una realidad. Entonces, este hombre efectivamente buscaba la destitución del presidente López Obrador, Luis María Aguilar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo fue la cosa? Aquí está el proyecto, porque aparte se subió a redes sociales y fueron muy pocos medios los que lo tomaron. Estoy tomando este tuit de Ernesto Guerra, en donde está el párrafo 181 del amparo en revisión 386-2023, que era el proyecto que se ponía a discusión, y dice en este apartado
que era el proyecto del ministro Luis María Aguilar. Debe destacarse que la Constitución Federal no establece limitación relacionada con el presidente de la República para el cumplimiento de la ejecutora. Por lo tanto, esta segunda sala estima necesario que, en caso de que exista un incumplimiento por parte del Ejecutivo Federal, o sea, que el presidente se ponga rebelde como normalmente lo hace, en específico en lo relativo a ratificar a la quejosa para un segundo periodo en el cargo de magistrada, el juez del conocimiento deberá inaplicar la prohibición establecida en la ley de amparo y aplicar directamente el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, etc. Entonces, este es el documento que estaba puesto ahí sobre la mesa. Está justamente, y ahí les va, el proyecto completo, ahora lo retomo de Manuel Hernández Borbolla, en donde pone, este proyecto era un proyecto de sentencia que planteaba destituir al presidente López Obrador por un amparo ante la negativa del Ejecutivo de ratificar por un segundo periodo de 10 años a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y aquí está el proyecto, el ponente es el ministro Luis María Aguilar, aquí está toda la lógica en los hechos, para el contexto de todos los demás, pues mencionan. Hechos. La quejosa se desempeñó como magistrada de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por un periodo de 10 años que concluyó el 26 de julio del 2021. Previo a la conclusión del plazo de su nombramiento, el Tribunal de Justicia Administrativa inicia un procedimiento de ratificación de la quejosa. El magistrado presidente le informa al Ejecutivo Federal para la próxima fecha de conclusión del encargo y sometió a su consideración la propuesta para que se le ratificara para un nuevo nombramiento, atendiendo a su desempeño positivo como impartidora de justicia. Sin embargo, el presidente no respondió. La quejosa promovió un juicio de amparo donde señaló como actos reclamados la omisión de ratificarle en su encargo, los oficios que le ordenaron entregar la ponencia a su cargo y los artículos transitorios, etcétera. Entonces, este como tal es un proyecto del ministro Luis María Aguilar en el que estamos hablando de una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa. Ya tenía 10 años en el cargo, estaba a punto de expirar su cargo, es legal la ratificación, pero la tiene que ver, o sea, tiene que venir avalada desde el Poder Ejecutivo, si no presentan una nueva, y el presidente no la quiso ratificar, hizo caso omiso del tema, y entonces ella se enojó, presenta un juicio de amparo, y el caso escala hasta la Suprema Corte, y en la Suprema Corte, el ministro Luis María Aguilar proponía que si el presidente no hacía caso a ponerla o a que ocupara el cargo por otro periodo, ya tenía 10 años, por otro periodo, entonces al que iban a destituir era el presidente. ¿Sí me expliqué? O sea, este es un caso que de verdad, por donde usted lo vea, está de la patada. Por donde usted lo vea. ¿Cómo es posible, perdón, y hasta me trabé, que una magistrada de justicia administrativa que ya lleva 10 años en el cargo solicita la ratificación, el presidente hace caso omiso porque puede hacerlo, o sea, puede hacerlo, y esta persona decide presentar un juicio de amparo, el caso escala a tal grado en donde al que al que quieren destituir es al presidente de la República. Así nada más. Ay, nada más, para que me entiendan. O sea, solamente porque una persona decidió que quería pasar más de 10 años en un cargo. Así, sencillito, tranquilito, relajado. Estamos hablando, la magistrada, la susodicha, es María Bárbara Templos Vázquez, ¿no? María Bárbara Templos Vázquez ya llevaba 10 años en un cargo, quiso estar más tiempo, el presidente dijo que no, y el magistrado Luis María Aguilar proponía que si el presidente se negaba a reinstalarla, entonces habría que correr al presidente. Este es un problema, este es un tema delicado. La magistrada concluyó formalmente su periodo el 26 de julio pasado. Sin embargo, cumplió con todo el proceso legal en busca de su ratificación, que incluía incluso una evaluación por parte de su desempeño del entonces Tribunal de Justicia Federal, Administrativa, etcétera. Entonces, pues
esto todo se lo envió al presidente, pero el presidente omitió darle una respuesta. Entonces, la magistrada promueve un amparo, obtiene una suspensión que le permitió, de hecho, seguir como magistrada, aunque con otra adscripción, y el asunto llega hasta este punto. Entonces, el amparo protege a esta magistrada y en el mismo proyecto, que aquí viene lo preocupante, y aquí está, la respuesta de Luis María Aguilar es, si el presidente se niega a dar por visto y ratificarla y entonces que se mantenga en su cargo no sé cuántos años más, vamos a aplicarle el 107 de la Constitución. El 107. Ahí nada más. ¿Qué dice? ¿Cómo andamos en los artículos? Aquí está toda la lógica. Aquí está lo que les decía. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte, de acuerdo al proceso, va a otorgar un plazo razonable. Pero si no es justificable, o sea, que lo omitió, se lo olvidó o no sé, y aquí viene, esto es lo que propone, esta era la decisión de Luis María Aguilar, que al presidente entonces se le aplicara el artículo 7 de la Constitución. Y el artículo 107 de la Constitución inmediatamente plantea la destitución del presidente de la República. Eso es lo que plantea el artículo 107 de la Constitución. Eso es lo delicado de esto. Eso es lo delicado. Aquí está el artículo 107, aquí está la bendita fracción, ahí les va. La voy a leer como tal. Dice, si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte podrá dar un acuerdo, o sea, podrá darle un plazo razonable para que proceda a cumplirlo. Plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad y consignarlo ante un juez de distrito. Si concedido el amparo se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá de separar su cargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte. Acá tal cual, el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por lo quejoso, etc. Entonces, acá lo que plantea es una posible destitución del presidente solamente por haber omitido responder si van a ratificar o no a una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa. Así de ligerita está la cosa. Así nada más. Leve la nieve. Viva México. Así de claro es. ¿Qué es lo que aquí pasó? Y ahora sí ahí les van mis fuentes. Preguntando a mis fuentes en la Suprema, porque aunque no lo crean, uno tiene fuentes en la Suprema. Lo que me dicen es que eso efectivamente pasó. Cuando o sea, dentro de los temas que se abarcaban en esta sesión, era el tema del INAI, ¿no? Que ahora la Suprema Corte le da chance al INAI de sesionar con 4 comisionados y ya pueden sesionar el INAI, a lo que estaba muy pendiente. Pero en esa misma sesión, pues se bajó así. Al parecer, se retiró la lista de la sala, seguramente en la sesión privada manifestaron si estaban a favor o en contra, y a falta de elementos o de fondo, retiraron el asunto. O sea que esta discusión, antes de que fuera pública, se lleva a la parte privada, en la parte privada lo abordan brevemente y entonces al no existir más elementos para evitar presentarlo públicamente y discutirlo públicamente, al existir estos elementos y al encontrar las manifestaciones en contra por falta de elementos o por falta de un fondo, retiraron el asunto. Y eso es lo que pasó. Entonces, retiraron el tema antes de que fuera discutido y por eso es como que pasó completamente de noche, por eso es que casi nadie lo peló. Y aquí está como es que sí estuvo documentado el caso. Aquí está el amparo en revisión, que es el que les mencionaba, aquí está el número, el tema de justicia administrativa es un caso de la Ciudad de México y aquí está. O sea, aquí está, sí se presentó, sí estaba en la mesa, sí se iba a discutir, o sea, sí estaba pensado hablarlo, pero por falta de elementos o por falta de fondo, simplemente no se tocó. ¿Y cuál es la situación política que se da?
Aquí voy a leer también el hilo de Manuel Hernández Borbolla, donde creo que menciona datos que son un poquito más duros. El proyecto para destituir al presidente se la luego de estos señalamientos, donde este mismo ministro, Luis María Aguilar, despachó con celeridad amparos para bloquear la entrega de libros de texto y además bloquea el caso de adeudo fiscal de la empresa de Salinas Pliego por 25,000 millones de pesos. Y aquí está la descripción del caso, que ya platicábamos de eso, justamente como el ministro Luis María Aguilar pues venía ya protegiendo al santo patrono de los empresarios, Ricardo Salinas Pliego. Es como, ¿cómo se llama el santo de los narcos? Malverde. Bueno, hagan de cuenta que Salinas Pliego es el Malverde. Hagan de cuenta exactamente que Salinas Pliego es como el Malverde de ciertos empresarios, no de todos, pero sí de algunos. Entonces, esto es un tema que yo coincido que es muy grave, porque los medios, como justamente lo menciona Manuel Hernández Borbolla, no lo tomaron. O sea, obviamente lo del INAI sí es importante, ya están sesionando, sí es un tema importante, pero, pero no tocar que un ministro intentó o presentó al menos la posibilidad de destituir al presidente, ¿no se les hace una nota? Claro, el presidente tiene fuero, por supuesto, no era como que nada más porque un ministro ya lo presentó, ya lo iban a sacar, no, hay un tema que está relacionado con el fuero, había un blindaje hacia el presidente, pero el simple hecho de que un ministro ordenara, porque existe el artículo 100, existe un apartado donde te da la posibilidad de destituir a los funcionarios en caso de que omitan hacer caso a un juicio de amparo, le daba la oportunidad de entrar en esta vía legal para que se solicitara el posible desafío del presidente y eventualmente su detención. O sea, era una situación que estaba encaminada a este punto. No pasó, lo bajaron del tema y todo, pero ¿a poco porque no pasó vamos a omitir la intención? No, no creo que debamos omitir la intención. Y no porque tengamos que estar a favor o en contra del presidente, sino porque estamos hablando de un poder judicial que claramente tiene asuntos mucho más preocupantes que intentar o abrir la puerta legal para la destitución de un presidente porque una magistrada quiso estar más de 10 años en un cargo y el presidente no respondió a que estuviera a su ratificación. Perdón, yo sé que hay procesos legales y yo sé que luego hay fans que son muy quisquillosos con, es que hay que seguir los procedimientos y ajá, y la ley solamente aplica cuando es de un lado, pero cuando es del otro no nos importa. ¿Por qué no somos así de quisquillosos en el Poder Judicial con las personas que llevan más de 2 años en una prisión preventiva de oficio? Se supone que legalmente la ley dice que no puede estar más de 2 años en esa situación. Ahí tienes a Israel Vallarta, ya va para 18. 18. Y eso no es una cosa que se debería de solucionar acatando la ley. No, 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 no. Ajá, y 18 y contando, porque aparte echaron atrás la posibilidad de cambiarle la medida cautelar. Entonces, eso no es una situación que ameritaría sesionar y no sé, vamos a rajatabla con la ley. No, ok. ¿Qué otra cosa debería discutirse? No sé. ¿Por qué no son así a rajatablas cuando les toca investigar a los suyos? Por ejemplo, este juez de Puebla, Hernández Chino, que anda liberando violadores porque pues es casi su hobby. Y todavía se enoja cuando se lo reclaman porque la familia exige justicia. ¿Cómo osan hacerlo? ¿No consideran que también sería, pues también hacerlo a rajatabla, buscar la destitución de un juez? No, no, no. Hay que destituir al presidente porque no permitió que una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se quedara más de 10 años en el cargo. Malo, AMLO. Niño malo. Tú no, eso no se hace. Pásame la regla. ¿Es en serio que eso es lo que o sea, de verdad que sí, cuando hablamos del Poder Judicial estamos como que en el mundo al revés, muy al revés. No, o sea, pero no fuera Calderón, que lo fueron a denunciar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por actos de lesa humanidad. Ese sí no, ese sí no se puede investigar. No, hombre, no, mijos, ¿cómo va usted a creer? Pero no fuera juicio a expresidentes. Porque eso de traición a la patria es muy ambiguo. Tenemos que estar sujeto a interpretaciones. Y por eso no podemos juzgar a ciertos políticos en el país, sobre todo presidentes. Pareciera que traición a la patria solamente es interpretable cuando eres Santana. O sea, parece que traición a la patria es Santana y ya.
que claro que fue una traición, pero pues evidentemente ya pasaron muchos años y las traiciones a la patria se van disfrazando de negocios y de actos y de vendepatrias, pero no, o sea, pareciera que es más, ¿por qué no lo hacen todavía más literal? Deberían de poner en la Constitución que traición a la patria es hacer lo que hizo Santana. Punto. Vender, malbaratar pedazos de tierra. Y ya, quizás estaríamos hablando de lo mismo, pero no, eso no. Entonces Borges estaría acusado de traición a la patria, pero no, o sea, eso no es una discusión para el Poder Judicial, porque las únicas discusiones en el Poder Judicial son cuando a ellos les convienen. Y ese es el problema del Poder Judicial. Ese es exactamente el problema del Poder Judicial. Entonces nadie está hablando de esto, parece que pasó de noche, a nadie le... No, todo maravilloso, viva México. Así como que se nos olvide. Ay, no lo vi. Ay, disculpe usted, estaba pendiente de otras cosas. Así. Así, ay, no vi. Entonces, es muy preocupante que sean contados los medios de comunicación que retomaron este tema. ¿De verdad es de lo único que vamos a hablar? ¿De verdad es de lo único que estamos preocupados? Creo que hay muchas cosas que están pasando en el Poder Judicial que no quieren ver y que no tienen la intención de publicar. Y al pueblo sí le importa, porque la deuda más grande que tienen con este país y con los ciudadanos que lo habitamos es la injusticia. Y la injusticia no solamente se da en vaya, en los ministerios públicos, esa es la puerta de entrada. La injusticia también se da en las cortes. Y no soy todos, porque no estoy generalizando, no es que todos los jueces hay contados. Vaya, hasta es noticia cuando un juez hizo bien su trabajo, imagínense, es como los policías. Hasta es noticia cuando un policía municipal ayuda a una persona. Eso es noticia en México, en vez de que sea al revés, porque estamos acostumbrados a las malas noticias relacionadas con las autoridades que imparten justicia. Ese es el problema. Y parece que a nadie le preocupa, parece que todo, vaya, está muy bien que nos quedemos callados y que los medios no hablen al respecto de estos temas, ¿no? Vaya, pareciera que por ahí va la cosa.